Bueno chicos, vamos con la segunda parte de los materiales cerámicos. Ya hicimos un pequeño videito de presentación, acá nos vamos a meter a fondo. Nosotros grabamos los videos enteros porque es mucho más fácil buscarlo, que andar buscando, abriendo 14 videos, ¿no? Algunos me dicen que es más fácil buscar pequeños videitos con la información. Yo prefiero que ustedes recorran y va a estar toda la información. Bueno, ¿qué son los materiales cerámicos? Creo que lo habíamos definido en la presentación. Materiales caracterizados en su mayoría por estar formados por uniones inorgánicas de un metal con un no metal. Y generalmente los grupos 3A y 7A. Donde la parte dominante generalmente son óxidos, ¿cierto? Hay dos tipos de cerámicos, esto lo explicamos en la presentación. Cerámicos tradicionales y cerámicos y nuevos cerámicos, ¿no? Bien. Estos serían algunos de los componentes, ¿no?, que pueden llegar a tener la mayoría de los materiales cerámicos. El cerámico tradicional, el óxido, los tres óxidos más comunes son la alúmina, la sílice y el óxido de calcio, ¿no? Son esos tres. Nosotros después, cuando veamos la clase, porque todavía no una clase, vamos a ver un poquito de qué se trata todo esto y ir viéndolo un poco más complicado, pero que sirve, ¿no? Bueno, básicamente acá tenemos que están, dice, los cerámicos tradicionados, formados principalmente por videosilicato, y los nuevos cerámicos cuyo avance tecnológico le confieren propiedades especiales, ¿no? Ese sería un poco el tema. Bueno, vamos a hablar un poquito de las estructuras. Las estructuras de los materiales cerámicos se dividen en dos grandes grupos. Los materiales cerámicos presentan, por un lado, se pueden clasificar por su tipo de estructura, es decir, tienen estructuras cristalinas o estructuras amorfas. Para las estructuras cristalinas tienen las 14 estructuras que ya conocemos. Y para las estructuras amorfas, bueno, cuando el material se enfría rápidamente, no presenta un ordenamiento de red cristalina, porque justamente el estado de solidificación, ¿no es cierto? El estado de solidificación para nosotros es el ordenamiento cristalino. Y por otro lado, también es interesante ver el tipo de uniones que participan de los distintos materiales cerámicos. Básicamente hay uniones covalentes, hay uniones iónicas, en algunos casos alguna unión parcialmente metálica, pero prácticamente no hay. O sea, serían enlaces iónicos o covalentes o mezclas de ambos. Y también son muy importantes en este tipo de materiales las fuerzas de banda. Esas serían las estructuras. O sea, si uno tuviera que identificar las estructuras, serían. Generalmente las estructuras iónicas o covalentes, como estructuras cristalinas, son estructuras abiertas. Es decir, al no ser estructuras compactas, no van a tener la capacidad de deformación plástica. Entonces, una propiedad que va a estar ausente en los materiales cerámicos es la tenacidad. No vamos a tener materiales tenaces. Es muy interesante entender esto, es muy importante, ¿no? Y por otro lado también vamos a tener estructuras amorfas, como el vidrio, por ejemplo, que es la estructura, o las vitrificaciones. ¿Vieron eso que se forma sobre la superficie de las dachas, sobre los inodoros, de la cerámica blanca? Tiene que ver con esto. Claramente, como en todos los casos, las propiedades mecánicas están asociadas a la estructura. Si uno miraría una estructura de un material cerámico, bueno, habría una estructura, generalmente son complejas, entonces habría una estructura tipo un grano A, un grano B, quizás alguna estructura amorfa en la solidificación, límites de grano, habría una alta cantidad de porosidad, bueno, tiene como una cantidad de estructura. Y si bien no es tan estrictamente, depende mucho del método de procesamiento. No tanto así como los metales. Vieron que los metales, yo podría definir una composición química. Acá la misma composición química me podría dar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque, bueno, nada, porque acá el material se caracteriza. Y es muy importante acá el tamaño de grano, por ejemplo, el tamaño de partícula. Porque el proceso de cocción o de unión se produce por un fenómeno que se llama sinterizado y está asociado a la energía de superficie. Que lo vamos a ver después, cuando hagamos la clase teórica, estas cosas las vamos a ver muchísimo más detenimiento. Pero es muy interesante, por lo menos si ustedes no van a poder ver la clase teórica, por lo menos que puedan entender este concepto.
Bueno, el enlace iónico por todos conocido, ¿no es cierto? Es un enlace polar, claramente polar, donde ustedes van a tener, va a haber claramente una estructura que tiene sodio y cloro y van a estar rodeados por, va a haber un ion, un ion cloruro, que va a estar rodeado por 6, que son, va a estar definidos por el número de coordinación, que lo vamos a explicar más adelante, iones de sodio. Claramente, si ustedes saben bien que el cloro tiene negativo y los sodios tienen positivo, si yo tuviera, acá está el cloro y acá está el catión va a tratar de atraerlo, pero mientras tanto hay otro sodio que está acá, que está viniendo también. Entonces, si bien los dos sodios van a ser atraídos por el núcleo del cloro, ambos sodios se van a repeler. Entonces, la estructura va a quedar una estructura abierta y en equilibrio, donde se produce un equilibrio eléctrico, básicamente, ¿no? En función no tanto de la masa, sino de la carga eléctrica. Entonces es interesante también ver esto, que va a quedar una estructura abierta y una estructura muy rígida, porque acá nadie se liberó de ningún electrón. Entonces, todas aquellas propiedades, características de las estructuras compactas que generaba la unión metálica te genera generalmente estructuras compactas. Entonces, estructuras recompactas que tenían como característica principal la tenacidad, la capacidad de formación plástica, acá no van a aparecer. Bueno, el otro tipo de enlace, acá podemos ver el enlace iónico. Bueno, el enlace iónico, la cantidad de átomos que va a rodear ese catión, va a estar definido por un número que se llama el número de coordinación. Si nosotros vemos, fíjense que hay una relación entre el radio del catión y el radio del anión. ¿Qué significa? Que si yo tengo dos átomos así, pueden verlo acá en esta filmina, en la primera, por ejemplo, fíjense que si yo agregara una más, no estaría tocando el átomo pequeño, ¿no? En el caso dice lineal mayor a 0, 2, el número de coordinación 2. En el 3, fíjense que los 3 tocan el 2. Y así van a ir viendo. Entonces tiene que haber una relación, ¿no es cierto?, entre los radios de iones. Entonces, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, va a haber una relación entre el número de coordinación y la relación que hay entre el radio del catión y el radio del anión. Fíjense que en el caso, por ejemplo, tenemos acá el óxido de magnesio, fíjense que el radio del magnesio sobre el radio del oxígeno va a dar 0,51. Si yo ingreso en la tablita de la derecha, va a ser que el número de coordinación va a estar en 6, porque 6 es desde 0,414 hasta 0,732. Entonces, claramente va a formar una estructura de 6 átomos, ¿no es cierto? Muy parecida a la estructura del cloruro de sodio. Entonces, ¿qué es el número de coordinación? Bueno, el número de coordinación, dice, es el número vecino de átomos equidistantes más cercanos en la celda unitaria, función de la relación entre los radios iónicos, ¿no es cierto?, entre el radio del catión y el radio del anión. De los elementos en contacto, dice, es mayor que 0 y menor que 1. Entonces, ustedes fíjense que esa relación, en definitiva, acá está muy resumido, hay tratados de esto, pero en este caso, ustedes si se fijan, va a estar muy resumida a solamente a una cuestión física, ¿no es cierto? Esta relación, este número, hay una relación física que es que los átomos toquen todos al átomo pequeño, al átomo del catión, que siempre va a ser más chico que el del anión. Bueno, eso define una cosa, ¿no? Entonces, nosotros decimos unión iónica. ¿Cómo se va a armar la unión iónica? Y bueno, va a depender mucho del número de coordinación que nosotros tengamos. ¿Y de qué depende el número de coordinación? Del radio del catión y del radio del anión y la relación entre ellos. Entonces podemos decir eso, que cuando tenemos uniones iónicas van a ser de este tipo, ¿no? Y acá compararlo con el enlace covalente, ¿no? Que comparten electrones, ya lo saben, las electronegatividades son negativas y altas, es fuerte, es un enlace muy fuerte, y de vuelta, estructuras abiertas, ¿no es cierto? Porque generalmente son tetragonales, digamos, no hay como una captación del átomo, ¿no? En estructuras más bien abiertas, con enlaces direccionales generalmente, y bueno, generalmente van a ser compuestos, por supuesto, que van a estar asociados a la energía de la unión. Todas las propiedades mecánicas de los materiales están asociadas a la energía de la unión. Después eso se puede deteriorar o mejorar de acuerdo al tipo de trabajo que le hicimos, cómo quedó la estructura. Bueno, acá tenemos un enlace, ¿no? El átomo del silicio. Fíjense que el átomo del silicio, nosotros la fórmula de la sílice es silicio oxígeno 2. Pero acá la fórmula mínima, o sea, la fórmula ion,
Ustedes pueden ver que es una estructura tetraédrica en el caso B. Y fíjense cómo la estructura A se muestra como una estructura abierta, ¿no es cierto? Donde los átomos del centro se van abriendo, ¿no? Entonces, interesante para ver ese tipo de estructura, una estructura abierta, ¿no es cierto? Estructura cristalina, pero que se abre. Entonces, al no haber estructura compacta, cuando no hay estructura compacta, no hay densidad. Eso es un poco el criterio que ustedes tienen que tener. Bueno, y acá está el enlace, ¿no es cierto? La estructura del diamante y, bueno, tienen resistencias y durezas muy elevadas. Presentes en los nitruros, en los carburos, en los boruros, en los siliciuros. Y los silicatos ese poseen estructuras combinadas, que después las vamos a ver, ¿no? Bien. ¿Y las fuerzas de Van der Waals? Bueno, en aquellos materiales que no presentan anisotropía, tipo la mica, el grafito, si ustedes han ido a Córdoba, habrán visto esa estructura brillosa que se llama mica, que si ustedes le hacen así, tac, las plaquitas se separan, pero si quieren romperlas en este sentido, no. Bueno, ese concepto se llama anisotropía. La anisotropía dice que presenta distintas propiedades en distintas direcciones. Muy presente en los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son fuertemente anisotrópicos. No así los metales. Los metales son materiales isotrópicos. Y eso es muy interesante, muy importante saberlo, ¿eh? Bueno, otra característica que tienen los materiales metálicos, aparte de la anisotropía, es el polimorfismo. El polimorfismo tiene que ver que los materiales cerámicos pueden tener composición idéntica, pero estructuras cristalinas muy diferentes. Y el polimorfismo se da a partir de el cambio de temperatura, generalmente está asociado a cambios de temperatura. Y todos los materiales cerámicos, materiales cerámicos, presentan una transición. Entonces, y que generalmente esa transición va acompañada por un cambio de volumen. Por ejemplo, ahí tenemos el óxido de circonio, que fíjense que pasa de monoclínico a 1170 grados a tetragonal, y luego de tetragonal a 2370 grados a cúbico. ¿Cuál es el problema del polimorfismo? Cuando nosotros lo veamos, que hay generalmente un cambio de volumen asociado. Por eso nosotros, cuando hacemos los hornos, como los materiales que utilizamos tienen un cierto polimorfismo, tratamos de acercar, ¿no es cierto?, de acercar la curva hacia el valor del cambio de polimorfismo. Entonces, si yo tengo que hacer un cambio a 870 grados, entonces voy a acercar la curva y mantener a esa temperatura de 870 grados durante muchísimo tiempo. ¿Para qué? Para que toda la estructura esté a 870 grados, hasta el punto más ínfimo, o el punto más alejado del horno, esté a 870 grados. Y recién ahí subo, porque cuando yo suba automáticamente, el cambio estructural se va a dar prácticamente junto. Entonces, ese cambio de volumen no va a haber un lugar donde se expandió demasiado y el otro quedó con el volumen anterior. ¿Sí? Puede expandirse o puede achicarse, ¿no? Un cambio volumétrico. Otra cosa interesante que tienen los cerámicos es que generalmente producen estructuras amorfas. La típica estructura amorfa es el vidrio. Después ustedes lo van a ver en los polímeros, es muy parecida. Una característica típica de las estructuras amorfas es que el material es transparente. Porque si el material tiene una estructura cristalina, se vuelve opaco porque claramente la difracción y hay refracción de rayos, ¿no? Entonces, en cambio el otro no hay prácticamente nada, ¿no? Una estructura amorfa que el rayo puede traspasar. Es interesante verlo a esto. Fíjense, si ustedes ven en la curva del costado, en la curva A, van a ver que tienen un líquido y enfrían rápidamente y se transforma en el vidrio. Cuando la curva, digamos, la curva baja, cuando la curva se endereza, es decir, cuando el cambio de volumen es casi insignificante, yo digo que el líquido está subenfriado. Es un líquido subenfriado. Como si ustedes agarran un tarro de dulce de leche y lo meten en la heladera. Si enfrían mucho el dulce de leche tiene un comportamiento pastoso, pero es líquido todavía, muy sólido. Pero cuando yo lo enfrío, ¿no es cierto? Cuando lo vuelvo a calentar, el material vuelve a deformarse. Nunca llega a la cristalización. ¿Quién lo define esto? Bueno, el Señor, si no quiere decirlo, o si no, podemos decir que la naturaleza. Pero es un estado energético, ¿no? Entonces, cuando yo tengo vidrio, tengo ausencia de temperatura de transición, temperatura de solidificación, ¿no?
no se produce ese fenómeno que está marcado con rayas punteadas, que es la temperatura de solidificación. Y bueno, ahí dice, ¿no? Para T menor que TG ya el vidrio no se relaja, o sea, y depende, la TG va a depender de la temperatura de enfriamiento. TG la vamos a definir como la temperatura de transición vítrea, ¿no? Y algunos vidrios son metestables y se reordenan, digamos, si tienen suficiente movilidad, ¿no? Cuando la temperatura a la que yo la llevo está entre la temperatura TG y la temperatura de solidificación, se produce un reordenamiento de cristalización y se cambian las estructuras. Esto les va, cuando dé Dante la parte de polímeros, Dante, que es un especialista en polímeros, sabe mucho de polímeros, les va a explicar un poquito cómo es este proceso. Es muy interesante. En los cerámicos el vidrio es el más, pero la verdad es que es muy interesante también en los polímeros, el mismo fenómeno. Vamos a las propiedades. Esto yo lo suelo tomar mucho en el coloquio, a veces me interesa saber. Vamos a ver por qué cada uno. Yo les conté en la presentación que lo íbamos a explicar. Aquí lo estamos explicando. Primero, los cerámicos poseen tenacidad y ductilidad casi nula. Esto se debe al tipo de estructuras abiertas, clásicamente, claramente, ¿no es cierto? Estas estructuras abiertas y al tipo de unión química. O sea, van a formar estructuras abiertas, no forman estructuras compactas. ¿Por qué? Por el tipo de estructura, por el tipo de unión química que tienen. Tienen uniones covalentes iónicas y esos tipos de uniones tienden a formar estructuras abiertas. Y esa es la explicación. Si no hay plano contra plano, no hay tenacidad, ¿no? Son duros pero frágiles. Bueno, es un poquito lo que dice anteriormente, ¿no? Ausencia de tenacidad y de ductilidad es lo mismo que sean duros. Son duros porque, bueno, porque la energía del enlace es muy alta. Muy, muy alta la energía del enlace. Pero eso de nada más, no tienen otro problema. Después son buenos aislantes eléctricos y térmicos, porque básicamente las uniones iónicas y covalentes son uniones con mucha electronegatividad y retienen los electrones. Entonces no hay forma de que estos materiales de ninguna manera puedan producir una transferencia de electrones. Al no haber movimiento de electrones con las bandas, como esa energía prohibida, que a veces vemos cuando nosotros explicamos el tema de cosas, la energía prohibida es muy alta, ¿no? Ustedes lo habrán visto en alguna física, supongo que habrán visto la teoría de las bandas, ¿no? Hay una banda de conductividad y una banda de valencia. Cuando la banda de conductividad y la banda de valencia están muy cerca, bueno, hay transferencia de electrones. Si las bandas están muy separadas y una energía prohibida y el material, el electrón nunca va a pasar a la banda de conducción. Entonces, básicamente, no va a tener banda de conductividad. Después tienen buena resistencia a la compresión, es porque tienen mucha porosidad. En realidad tienen baja resistencia a la tracción porque tienen mucha porosidad. Entonces el área efectiva es menor, ¿cierto? Yo tengo una zona así, el área que está resistiendo es la mitad capaz, porque el 50% es poro, es aire. Entonces cuando yo tracciono se rompe. Pero si yo comprimo, no pasa nada, simplemente se elimina esa porosidad y el material trabaja muy bien. Siempre hay que recordar que nosotros los cerámicos trabajan muy bien a la compresión. Fíjense, observen que todas las construcciones antiguas tienen forma de arco, que el arco trabaja a la compresión. Todavía en la Biblia desecharon la piedra que era la piedra angular, ¿no? Que es esa piedra que terminaba de cerrar el arco, ¿no es cierto? El arco quedaba hasta acá, yo lo llevaba así, taca, 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 y después había que clavar una piedra angular que hacía que la estructura quedara terminada, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no es cierto? La resistencia a la tracción porque tienen poca, porque tienen la porosidad, pero cuando yo aprieto no tiene ningún problema. Entonces siempre los cerámicos trabajan muy bien a la compresión. Después tienen excelente estabilidad química con respecto al agua, ¿no? Los ladrillos, los óxidos son muy resistentes y resisten alta temperatura. No es que resistan tan alta temperatura. Lo más importante del material cerámico es que mantienen su estructura, digamos, sus propiedades mecánicas a temperaturas muy elevadas. Entonces, ustedes, por ejemplo, si yo caliento un fierro, a 500 grados el material se empieza a ablandar. El fierro se empieza a ablandar, ¿no? En cambio, el material cerámico yo puedo llegar hasta casi la temperatura de la fusión y el material no pierde su integridad mecánica. O sea, el horno, por eso ustedes calientan en un horno, un ladrillo está muy, muy alto, casi a la temperatura de fusión, el material ni se entera.
Bueno, hasta acá hemos visto un poquito qué son los materiales cerámicos, qué funciones cumplen, cómo se hace. Ahora nos vamos a concentrar un poquito en la clasificación. La clasificación está un poco asociada al tipo de material que nosotros queremos utilizar. Es interesante para saber por lo menos qué tipos hay, ¿no? Después nosotros en la clase vamos a ver, un poquito más las aplicaciones, con cosas más concretas, ¿no? Pero acá vamos a repasar un poco. Primero están los uniatómicos. Los uniatómicos están el carbono, el silicio, el germanio y el boro. Carbono, todos saben las aplicaciones, electrodos, varias cosas. Y el germanio y el silicio son materiales que se denominan semiconductores. Y estos materiales se dopan, generalmente se llama con boro. En el campo de los semiconductores, no es idea de un curso de semiconductores, pero es el campo donde uno podría estudiar este tipo de cosas. Materiales cerámicos uniatómicos, bueno, para el carbono existe varios: diamante, el grafito, el vidrio de carbono. Ahí pueden encontrar una descripción para qué se usa el diamante. Es el material más duro, ¿no es cierto? Y su temperatura de fusión es 4100 grados. Su dureza es muy superior a los 3000 vícaros. Es un material súper duro, ¿no? Muy duro. Y después tenemos el grafito, que es la fase estable de carbono, que tiene tiene características lubricantes, conductor eléctrico. Yo lo usé mucho los electrodos de grafito en el horno de arco eléctrico. Son materiales muy nobles. Y después hay crisoles de grafito, también se usan como refractarios, ¿no? El grafito tiene una gran cantidad de aplicaciones. Bien, materiales cerámicos uniatómicos, como también el vidrio de carbono, que en definitiva es un material compuesto, no tiene mucha aplicación, se utiliza para el relleno, ¿no? Y es muy resistente a la corrosión. Bien, después vienen los materiales cerámicos de uniones no óxidas, que se caracterizan por estar constituidos por uniones de diferentes tipos de átomos, como el nitruro de boro, ¿sí? O el carburo de boro, o el nitruro de silicio. Generalmente se han utilizado en muchísimas aplicaciones, pero es muy importante su utilización en la construcción de piezas para máquinas térmicas. Muchas veces las camisas de pistón de los motores de altísima cilindrada, motores de barcos, ¿sí? Donde tienen características, donde los motores trabajan con muchas solicitaciones, tienen alta resistencia en caliente, tienen alta resistencia a los cambios bruscos de temperatura y un bajo coeficiente de dilatación térmica lineal. O sea, son materiales para piezas muy complejas. Este desarrollo lo hizo Cummins en algún momento. Hay desarrollos de Chevrolet, hay General Motors. Hay muchos desarrollos que se han hecho sobre estos materiales, ¿no? Que cumplen esta función, ¿no? Entonces tenemos los materiales uniatómicos, los materiales de uniones no óxidas, y ahora entramos quizás en los más comunes de los materiales cerámicos, que son los óxidos cristalinos, ¿cierto? Con sus tres principales, que son el óxido de calcio, la sílice y la alumina. Y combinaciones de estos materiales son los que en definitiva conforman quizás el material más común conocido por todos nosotros, que es la arcilla. Que la arcilla es básicamente una mezcla de feldespato con sílice con kaolín, que sería justamente la arcilla propiamente dicha. Entonces, generalmente una mezcla de esos materiales es lo que en definitiva termina definiendo. La sílice se usa como carga, el kaolín, propiamente la arcilla, que es la que tiene la plasticidad, la capacidad de absorber el agua, la capacidad de moldearse y la capacidad de sintetizarse. Esas tres propiedades tiene, fíjese. Absorbe el agua, la puedo moldear, darle forma en verde, cocinarle, que se produce el sintetizado. ¿Sí? Cuando todos los niños que eran chicos siempre hacen casitas de barro, si uno las quema, quedan una casita, un cacharrito, lo que hayan hecho. La sílice quizás es la más conocida de todos los materiales óxidos, ¿no? Que es la arena.
Y están todas las arcillas, en los refractarios, en los vidrios. Se encuentran tres formas, básicamente, alotrópicas, que son la el cuarzo, que es por debajo de los 870 grados. Entre los 870 grados y los 1470 está la tridimita, y entre los 1700, 470 y 1702 está la cristobalita. Cada una de estas tiene un determinado volumen, y cuando se produce un cambio de un material a otro, está asociado a un cambio de volumen, ¿no es cierto? Por eso es muy interesante a veces entenderlo, ¿no? Bien, sumamente interesante todo esto, ¿no? Me fui, estaba tan emocionado. Bueno, y también cuando este óxido de silicio yo lo enfrío rápidamente, bueno, se produce un líquido subenfriado que a temperatura ambiente nosotros lo denominamos comúnmente vidrio, que tiene una estructura particular determinada, ¿no? El otro grupo es la arcilla. La arcilla sirve para hacer tejas, sirve para hacer una tacita, sirve para hacer, no sé, este platito que tengo acá. Este platito es un platito de arcilla que tiene un esmalte acá, ¿no es cierto? Fíjense. Pero fíjense que es una arcilla, ¿no es cierto? Es una arcilla blanca, y a la que se le tiró una paprika como un polvo de sílice, y que cuando se cocinó esto se vitrificó. Es una parte de vitrificación, y es una piecita. Todas las piezas tienen arcillas, ¿no? Y básicamente tiene una estructura muy que le permite esa capacidad de deformarla, de manipularla, o de hacer el famoso amasado, que tiene una estructura de capas, ¿no? Y generalmente se combinan con agua. Los componentes son la kaolinita, como ya les dije, que es la arcilla propiamente dicha, el feldespato, que actúa como ligante, ¿sí? La bentonita es un feldespato muy conocido, se usa mucho en la industria de la fundición, y el cuarzo, que es la carga, porque necesita un poco de resistencia mecánica. La carga siempre en los materiales cerámicos es como lo que le va a dar estructura. En los polímeros va a haber también carga, eso después se va a aplicar, pero es eso. Entonces, con estos tres, ahora, ¿cuántos tipos de arcilla hay? Millones. Cada lugar hay una arcilla específica. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que tratar de lograr la mayor homogeneidad de la arcilla posible. Y se encuentran los mejores productos, ¿no? Uno puede ir por toda la Argentina, interesantísimo, a veces, a mí me ha pasado mucho, yo he estudiado un poco esto, y van a encontrar muchísimas arcillas, ¿sí? Hay un lugar que camino en Cura Brochero, que se llama Camino de las Altas Cumbres, se llama el Camino de los Artesanos, muy interesante para ver todo este tema de las arcillas. Y inclusive cuando ustedes van a Potrerillo, hay una persona que ahí saca la arcilla del lago, de ese tanque que hay, y la verdad que también la trabaja, porque el éxito de la arcilla está en tratar de hacerla lo más homogénea posible, que la caracterización del material sea lo más homogénea posible. Nosotros no lo vamos a hacer en este curso, posiblemente cuando demos la clase hablemos un poquito de todo esto, pero, bueno, nada, para tratar de entender de qué se trata. Bien, hasta acá vemos las arcillas. La otra aplicación de los materiales, de los óxidos, digamos, los óxidos, de los cerámicos óxidos, bueno, son los refractarios, son los materiales refractarios. Los refractarios básicamente se dividen en tres grandes grupos, ¿no es cierto? Se dividen en refractarios ácidos, básicos y neutros. Los ácidos son aquellos que están conformados por sílice. Los básicos, básicamente hoy están, duplica, los básicos están formados por óxido de calcio y magnesita, ¿no? Óxido de magnesio. Básicamente hay dos grandes grupos, los dolomíticos y los de magnesita, ¿no es cierto? En la actualidad, hoy se les agrega un poco de carbono a los que se utilizan en el acero, para que tenga una cierta conductividad térmica y no tenga tanto ataque. Claramente, el cerámico de mejor calidad van a ser los básicos, que son los de dolomita, o básicamente los de magnesita, y que tienen un porcentaje de carbono. De 7, 9 y 14% de carbono, lo que le da una cierta conductividad, ¿no es cierto? Bien, entonces entender un poquito eso es a veces complicado. Se me está quedando sin carga.
computadora. Discúlpenme, pero bueno, estoy muy entusiasmado con esto, me gusta mucho dar este tema. Bueno, y después están generalmente ustedes cuando compran para una parrilla compran unos ladrillitos, llaman ladrillos refractarios, que en realidad son básicamente arcillas refractarias, unas arcillas de baja calidad. El otro material que es neutro y que es muy caro, pero que es de muy buena calidad, es el material que nosotros denominamos neutro, que son derivados de la alúmina. Menor de 40% de alúmina decimos que es baja alúmina, entre 40 y 60, 70% es alta alúmina, y un material por encima del 60, 70% de alúmina es alta alúmina y es carísimo y la calidad es excelente. Es excelente, resisten muy bien, son muy buenos y es quizás lo más usado. Depende del tipo de material, de lo que ustedes vayan a utilizar, van a usar alguno de estos tres tipos de material. A veces en el cobre usamos el ácido, a veces en el aluminio se usan básicos. Va a depender del tipo de temperatura y el tipo de material que ustedes quieran utilizar. Y después tienen los neutros. Otra cosa muy importante, los refractarios, nosotros acá no lo decimos, pero es el tema de la diferencia entre que hay entre un refractario colable, que es el ejemplo de trabajo práctico, y un refractario tipo ladrillo, ¿no? El ladrillo tiene algunas ventajas. El refractario colable es muy bueno porque les permite armar nada más que el encofrado y luego lo cuelan. Tiene un solo defecto, no hay que pasarse con el agua porque se deteriora con mucha facilidad. Pero son excelentes, tienen un desgaste muy bajo y también el armado del horno mucho más rápido, porque tengo pegado 1000 ladrillos, ¿no? La mano de obra se va mucho, simplemente hago el encofrado y luego lo cuelgo, ¿no? Como si fuera una losa, ¿no es cierto? Una losa de hormigón. Y fíjense que se usan hasta 1550 grados, ¿no? Y bueno, depende del tipo de composición, ¿no? Ahí tenemos unas que son de 70% de sílice, 27% de aluminio y 3% de óxido ferro. La gran diferencia que hay que distinguir es que cuando el refractario, cuando lo que nosotros denominamos comúnmente refractarios, cumple la función de refractario o cumple la función de aislante. Generalmente los hornos se hacen una placa de metal, se coloca un material aislante y un material refractario. El refractario, imagínense que ustedes van a resistir, tiene que resistir, qué sé yo, una cesta de 10 toneladas de metal de acero. Entonces la diferencia está en la densidad. El material, digamos, refractario tiene mayor densidad, mayor resistencia mecánica, menor aislación, porque tiene poca porosidad. Un material aislante tiene alta porosidad, baja resistencia mecánica, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por lo tanto tiene baja densidad, ¿no? Así que fíjense las grandes diferencias, ¿no? Eso es muy importante entender, la diferencia entre un cerámico y un aislante. Bueno, los básicos son lo que les decía, son el óxido de magnesio, la magnesita, y la dolomita, que es, es una mezcla de óxido de calcio con óxido de magnesio. Nosotros hace muchos años, cuando con Jorge Fernández damos esta materia, hacíamos un trabajo práctico impresionante de la clasificación de refractario. Muy interesante lo que hacíamos. Bueno, ahora ya no lo hacemos más. No tenemos tanto tiempo, ¿no? De hecho, esto eran 2 clases. Ahora está resumida una, ¿no? Bueno, los refractarios neutros podemos agregar a la alúmina, podemos agregar la cromita, por ejemplo, y el grafito y algunas arcillas, ¿no es cierto?, para el recubrimiento de alto. Y después hay un material que también es como una arcilla que permite un cemento refractario, ¿no? Decimos que es un cemento refractario que lo que sirve para pegar los ladrillos, por ejemplo. Estos materiales son caros, ¿no? Un ladrillo yo creo que está a $20. No sé. En un momento estaban 8 o 10 dólares. O sea, piensen que vale 1000 mangos un ladrillo, ¿no? Más o menos, 1000 mangos. Entre 1000 y 2000 mangos un ladrillo refractario. Bueno, después el otro grupo están los importantísimos, que están los silicatos hidratables, básicamente, que son los cementos Portland. Los cementos Portland o concretos son materiales que por ahí
tienen una altísima aplicación. El cemento Portland tiene una aplicación porque si yo le agrego un sólido fino y un sólido grueso, que es la piedra partida, y el sólido fino es la arena, hago lo que se llama el hormigón. Y si a eso además yo le agrego, no sé, hierro, armo un material compuesto que es el hormigón armado. Entonces nosotros acá no nos vamos a poner a ver un poquito el tema este de silicatos, porque el cemento, digamos, sería extensísimo. Quizás en la clase veamos un poquito de qué se trata para que ustedes cómo se hace el clinker y eso, pero nada más que para tener una idea. Bueno, los geles son muy utilizados, son materiales que tienen fluidez a temperatura ambiente y después producen una reticulación, ¿no es cierto? Generalmente es un silicato de calcio más un ácido y, bueno, digamos, se utilizan mucho en los cementos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Bueno, para acelerar su solidificación. Bueno, después tenemos los vidrios inorgánicos. Básicamente, el vidrio es un compuesto que tiene sílice, ¿no es cierto? Es un polímero, dice, inorgánico de alto peso, porque en realidad, en definitiva, tiene comportamiento polimérico. Y el componente principal es la sílice, que si ustedes lo ven acá, en la figura A, ven una estructura de la sílice de la arena, y fíjense que en el orden aleatorio y la misma composición. O sea, una estructura cristalina y una estructura amorfa. Claramente en la estructura amorfa no se produce lo que se llama la red cristalina. Hay ausencia de red cristalina. Y eso quizás es muy interesante entenderlo. Hay una ausencia de red cristalina. Importante que no haya red cristalina. Ahora, yo puedo además romperla a propósito y lograr, si yo le agrego, por ejemplo, como en la figura de abajo, silicio, sodio o potasio, ¿no es cierto? Óxido de sodio o óxido de potasio. Porque digamos, el átomo de sodio como el átomo de potasio terminan de alguna manera rompiendo aún más las estructuras y haciéndola aún más que se pueda producir con mayor facilidad el proceso de vitrificación, ¿no es cierto? Bueno, las propiedades son isotrópicas, es transparente, es buen aislante térmico y eléctrico, se pueden soplar. Bueno, los métodos de producción son complejos, pero también es muy útil, es reciclable, es una de las grandes cosas, y bueno, a veces puede producir algún tipo de agrietamiento. Básicamente lo que pasa en el vidrio es eso, yo enfrío tan rápidamente que no doy tiempo a que se produzca un ordenamiento cristalino, y al no haber ordenamiento cristalino no tengo vidrio, no tengo estructura cristalina, no tengo sólido cristalino. Si no tengo sólido cristalino, tengo una estructura amorfa. Si le agrego sodio, obviamente rompo más la estructura, menos orden va a haber, ¿sí? Bueno, después vamos a ver, acá hay un poco las densidades de los materiales cerámicos. Generalmente son bajas las densidades. Son bajas ya del producto, lo que se llama densidad específica y densidad aparente, son dos conceptos. La densidad de un ladrillo específica es la densidad de la sílice con que se hizo, y la densidad aparente es la densidad de la sílice, y también tiene en cuenta la porosidad, esa densidad aparente, ¿no? Es interesante ver acá que son mucho más, en algunos casos son mucho menos densos que el material, salvo el carburo de tungsteno, ¿sí? Que pueden fijarse ahí. Pero si ustedes se fijan, son materiales que son poco densos, ¿no? Si ustedes pueden ver, por ejemplo, los más comunes, podríamos ver, por ejemplo, el cuarzo, que tiene 2,65, el óxido de magnesio, que tiene 3,75, son como más livianos, ¿no? Bueno, después las temperaturas de fusión generalmente de los materiales cerámicos son muy altas. O sea, estamos hablando de la lúmina 2050, fíjense el carburo de boro 2424. Y después algunas de sus propiedades. Generalmente cuando nosotros estudiamos los diagramas de equilibrio acá, nosotros miramos, por ejemplo, el diagrama de equilibrio muy característico es el de la sílice y la lúmina, ¿no? Entonces, porque produce mucho. Bueno, y fíjense que el nitruro de silicio que se utiliza para los materiales para altas temperaturas, para las máquinas térmicas, no se funde, se descompone. Muy interesante eso, ¿no?
Después hay un problema de coeficiente de expansión térmica, ¿no? El volumen de cristal aumenta con la temperatura, está relacionado con la estructura cristalina. Para estructuras compactas, iónico hay alto nivel de expansión, y para estructuras abiertas, covalentes, hay menor nivel de expansión. Hablamos de estructura compacta, pero una estructura abierta. No es una estructura compacta de la que nosotros decimos, ¿está claro? No es la estructura compacta que nosotros conocemos, ¿está? Y bueno, fíjense que ahí está el coeficiente de expansión lineal, es muy parecido al de. Si ustedes se fijan acá, fíjense que arriba tienen la temperatura, y acá en las ordenadas tienen el coeficiente de expansión térmica. Y fíjense que, bueno, ahí generalmente es bajo. Claramente, nosotros siempre hay un juego, siempre se juega en los materiales, sobre todo en los materiales refractarios, con la conductividad térmica y el coeficiente de expansión térmica y, eh, y la capacidad de gelar. Si nosotros queremos que el material sea refractario, así que retenga el calor y lo devuelva, que retenga mucho calor. Pero tiene que tener algo de conductividad térmica, porque si yo tengo mucho calor, también hay que pensar esto, ¿no? A veces cuando uno hace un horno de barro, una vez hice un horno de barro y decíamos, ¿cómo tiene que ser? Siempre hago la misma pregunta. Digo, bueno, si yo caliento, si yo lo hago todo de refractario, me va a llevar muchísimo calentar. Obviamente, cuando esté caliente, va a mantener la temperatura buenísimo, pero calentarlo me va a llevar muchísimo. Por eso los hornos tratamos de no apagarlos, claro, que siempre estén calientes. Y sí hay que tener en cuenta, ¿por qué? Porque si el material es muy aislante, tiene mucha capacidad, un coeficiente de calor, ¿sí? Lineal, coeficiente calor específico, va a calentarse mucho en esta zona y no tiene conductividad, entonces está hasta una temperatura quizás muy grande con respecto a esta. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta zona se va a estar expandiendo y esta zona se va quedando acá. Entonces se produce un fenómeno que se llama astillamiento. Entonces, que esto así, se caiga, se van cortando como pedacitos el ladrillo. Si yo le doy un poquito, por ejemplo, le agrego un poquito de carbono al material refractario, hay algo de conductividad y entonces el material se va expandiendo en forma pareja. ¿Sí? Eso hay que tenerlo presente. Bueno, el coeficiente de expansión térmica, fíjense que si hay anisotropía no es el mismo en todas las direcciones, y si hay isotropía lo mismo. Bueno, acá hay muy interesante para ver, son datos que ponemos. Y en cuanto a la conductividad, los materiales cerámicos, bueno, acá está el proceso de conducción, un flujo a través de calor a través de un material de bajo gradiente térmico. Nosotros tenemos que entender básicamente dos cosas interesantes. Los materiales cerámicos pueden ser, hay algunos conductores, muy poquitos, pero la mayoría son o aisladores, o semiconductores, o superconductores. Los superconductores, nosotros lo que buscamos es que básicamente, los aislantes son el aluminio, el magnesio. Los semiconductores, el carburo de silicio, básicamente silicio, germanio y boro. Y los conductores, el óxido de cromo, el óxido de arena. Y los superconductores, que son generalmente óxidos de tierras raras, que fueron desarrollados en el año 87-88, que trabajan por 90-125 Kelvin, con el nitrógeno líquido, ¿no es cierto? Hay nitrógeno líquido. Yo los deposito, ¿no es cierto? Los deposito sobre las conexiones de los circuitos integrados, y entonces trabajan a esa velocidad. No es que yo pueda hacer un cable, ¿cierto? De superconductor, digo para entender, ¿no? Si no, me estaría fabricando cables. Sí puedo hacer, qué sé yo, por ejemplo, las plaquetas para los trenes de alta velocidad, o sea, donde yo necesito campos magnéticos altísimos, bueno, puedo utilizar eso. Y después está quizás una de las aplicaciones más grandes, que tiene que ver con los cermetes. Los ingenieros somos muy claros, decimos cermete es cerámico metal, que fueron desarrollados hace mucho tiempo, y que fueron quizás en los años 40. Yo siempre cuento que hay un video muy interesante sobre la Segunda Guerra Mundial, donde explica cómo este fenómeno del uso de carburos permitió ganarle la guerra, el rearme alemán, ¿no? Muy interesante. Porque, claro, pasas de tener un carburo que tiene muchísima resistencia del acero rápido al carburo, ¿no?
Y hoy hay materiales compuestos cerámicos que son estos cerámicos que tienen una dureza tremenda. Bueno, ahí pueden ver la cantidad de durezas que hay y los materiales para herramienta que pueden utilizar. Este es uno de los grandes usos. Bueno, ahí pueden ver, ¿no? Y después vinieron algunas aplicaciones varias, como el chaleco antiligeros, el carburo de bario, ¿no? De boro, la Norton Company y el Kevlar, que es una lámina de plástico reforzada con fibra de. Bien, y algunas que se utilizaron en los transbordadores espaciales. Básicamente, nosotros hoy podríamos hablar que los materiales cerámicos eh, son como concluyendo, digamos, una amplia gama, que es interesante conocerlos. O sea, no es que hay que saberlos perfectamente, pero es interesante conocerlos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase y nos estamos viendo el día martes. Saluditos a todos, pásenla muy lindo.